Hola y bienvenidos a una nueva entrega de Tiempo de Dos. En esta ocasión no vamos a hablar ni de un juego de rol, ni de un suplemento de juego de rol, ni de un libro de juego de rol, ni de accesorios para juegos de rol, ni siquiera vamos a hablar exactamente de un juego de tablero, sino que vamos a hablar de un juego de cartas. Vamos a hablar de Hero Realms. Hero Realms, bueno, si habéis llegado a ver alguno de los vídeos del canal que menos visitas ha tenido, habéis visto que hay un vídeo del Star Realms, que es un juego de creación de mazos. Sí, tiene un poquillo de tono de Dominion, sí, con la pequeña salvedad de que todo el mundo compra más o menos de una especie de mercado común a medida que va jugando. Y es un juego competitivo de dos jugadores en lo que simplemente es una cuestión de pegarse hostias hasta dejarse a 0 puntos de vida. Sí, es muy en plan rollo Magic the Gathering. Y bueno, Hero Realms bebe más o menos de lo mismo. De hecho, las reglas son muy parecidas. De hecho, existe también 4 facciones a distintos colores, cartas que tienen sinergias entre sí, en la cual lo que hacemos es que simplemente vamos cogiendo de lo que parece, de lo que es un mazo más o menos común, que es un mazo de mercado, y en nuestras fases de jugar, además de poder pegar al contrario, podemos adquirir cartas que nos pueden recuperar puntos de vida, pueden ser campeones que los podemos poner abajo y nos darían ciertas capacidades especiales e incluso nos podrían proteger de los ataques de los enemigos. Y también podríamos conseguir más dinero para poder conseguir cartas más caras. Además, las cartas, como tienen distintos colores, las cartas de las mismas facciones tienen sinergias entre sí y pueden permitirte hacer todavía efectos más grandes. Lo que sería las instrucciones son una explicación prácticamente de 2 minutos, que no voy a hacer porque necesitaríamos enseñaros las cartas directamente, pero hay vídeos acerca de cómo se juega a Hero Realms y Star Realms que son mucho mejores de lo que pueda decir yo. Incluso hay un juego de móviles gratuito de Star Realms que más o menos os podría enseñar cómo funciona la dinámica. Y bueno, ¿qué tenemos aquí en Hero Realms? Hero Realms tenemos unas cuantas cositas. Además de que es un juego de fantasía, que Star Realms era un juego de ciencia ficción en el cual teníamos bases, naves espaciales y tal. Aquí lo que tenemos es que tenemos, en el mazo básico tenemos suficientes cartas como para que jueguen 4 personas, lo cual es un gran avance con respecto a Star Realms, que era un juego para 2 personas. Que sí, en mi caso yo lo tenía solamente con lo básico, principalmente porque era un juego muy resultón para llevar en el bolsillo. Pero este es un juego muy resultón para cuando tienes más de 2 personas. En caso de que vas a convencer a más de una persona para poder jugar, esto está bastante bien. Es súper competitivo, a pesar de que hay algunas variantes que se pueden realizar, ya que ya hay 4 jugadores, algunas que incluso recuerdan a juegos como Jihad o Vampire, Eternal Struggle, juegos de todos contra todos, por equipos, ese tipo de cosas. La verdad es que es un juego que, como podéis ver por cómo está la caja, le he dado bastante tralla. La caja está vacía, principalmente porque a medida que he ido comprando cosas, he tenido que irlos montando dentro de una caja un poco más, con un poquito más de sentido. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, en esta caja, en concreto, tenemos unas cuantas expansiones. Principalmente las expansiones que son relativamente baratas, aunque son difíciles de conseguir, porque cuando las edita Devir, que es quien lo ha editado aquí, se suelen agotar con cierta rapidez. Hay 5 mazos de personaje que lo único que hacen es que te cambian la baraja inicial con la cual empiezas, con la cual tienes algunos poderes especiales, y las barajas de personaje son clases de personaje del estilo guerrero, el clérigo, el mago, que no nos cambian demasiado la manera de jugar, pero sí nos permiten hacer de vez en cuando ciertas acciones que nos pueden hacer que la partida cambie un poquito. No cambia el tema de que sean partidas competitivas, pero al menos tienen un cierto rango más de variedad. También hay lo que serían las cartas de jefes. Hay 2 tipos de barajas de jefes, que son barajas un poco más grandes. No son exactamente barajas iniciales, como sería para el resto de los jugadores, que es el caso de que una persona quiere hacer el papel de adversario contra el resto de los jugadores y ya entonces la partida se convierte en una cosa un poco más competitiva. Hay 2 barajas comercializadas, la baraja de Liche y la baraja de dragón. La baraja de Liche es muy devastadora y la baraja de dragón es casi como una especie de piñata de objetos mágicos que además te pueden soltar hostias, lo cual está bastante bien, sobre todo en caso de que queráis crear un cierto ambiente competitivo, si alguien acepta más o menos ser un adversario que por cierto cuenta como 3 de los demás jugadores, así que lo aconsejaría ya para partidas de 4 personas o más.
Además de esto, Devir comercializó también lo que sería, ya esto ya es un poco más rolero, lo que sería un mazo de campaña. Bueno, una especie de... Bueno, más que mazo de campaña, sí, pues es que sí, aquí pone mazo de campaña. Es más bien una especie de expansión para convertir Hero Realms en un juego cooperativo, en el cual esto más o menos lo que haría sería convertiría el juego en una especie de típico juego cooperativo donde el juego intenta matarte. Y tiene ciertas acciones que están más o menos scripteadas o guionizadas directamente por el juego para hacer que los jugadores sean derrotados. Además, para jugar este mazo de campaña se necesitan los mazos de personaje, principalmente porque además incluye algunas cartas que cambian los poderes de los distintos personajes para ser más cooperativos. En plan rollo, bueno, que el clérigo, por ejemplo, pueda curar a los compañeros, que el guerrero pueda más o menos ayudar a defender al resto de los jugadores. Y esto, en un principio, iría más o menos a hacer un juego un poquito más legacy en el sentido de, por ejemplo, lo que sería un juego como, por ejemplo, bueno, no exactamente legacy, ya lo sé. Por ejemplo, el Pathfinder juego de cartas. Lo que pasa es que no llega al nivel de Pathfinder juego de cartas. Esto, yo he llegado a hacerlo a nivel solitario, sí, se puede jugar en solitario, y yo me lo pasé en una tarde. O sea, tampoco necesitas un tiempo excesivo y tiene el problema de que tampoco parece que tenga demasiada continuidad entre sí. Principalmente porque son 4 o 5 escenas más o menos interconectadas en las cuales puede haber alguna bifurcación dependiendo de cómo hayan salido las cartas. Pero cuando más o menos llegas al final es como si hubieras pasado una aventura. Realmente más que una campaña es una aventura larga. Y bueno, la verdad es que es una experiencia un poco distinta, aunque yo personalmente sigo prefiriendo la experiencia del Hero Realms original, donde si más o menos juegan 2 personas, juegan 3 personas y tienen una cierta experiencia, pueden hacer una partida más o menos larga, tiene una cierta más o menos variedad, aunque hay que reconocer de que una vez que llegas a jugar unas cuantas partidas seguidas, más o menos detectas cómo deberían ser las estrategias para más o menos intentar ganar lo antes posible. Y en una partida multijugador siempre he encontrado el pequeño handicap de que siempre todo el mundo es súper cauto hasta que alguien muere y entonces ya las partidas acaban en 2 o 3 turnos. Pero bueno, Hero Realms para mí es por lo menos en el juego básico, es una interpretación básica, es un juego que no es demasiado caro, es un juego que está bastante bien, sobre todo es un pasarratos que es bastante decente y que le puede gustar bastante a la gente que le guste lo que serían los juegos de cartas. No necesariamente coleccionables porque estos que hacen de mazos y es una de esas cosas que a mí me gusta tener. Juegos de cartas que no necesite coleccionar demasiado y que le gusten los juegos de fantasía. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.